Hello. Can everybody see me okay? Is everybody Hola, okay? And hear. See and hear. Can I get a thumbs up? ¿me pueden escuchar y ver? ¿Pueden ponerme Oh, pulgares arriba, por okay, favor? I'm just trying to check Estoy to make tratando de sure I can hear revisar everybody. Okay. de que All todo esté en right. orden. Welcome. Thank you so much. Bienvenidos, muchísimas Everyone. gracias. Um, Good morning, good afternoon, good evening, wherever Buenos you días, are. buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde And estén. my name is Anjali, Mi nombre and es Anjali it's such a pleasure to be with you here today. y es un placer estar aquí And I'm con glad that ustedes you're able to join us for this class today. y estoy agradecida de que se puedan unir a esta clase el día de So, hoy. let's see here. I am going to start my presentation. So just give me a second to do the share. Voy a empezar mi presentación, les voy a compartir mi pantalla. All right. Actually, what am I? Hold on one second. Okay. Fully, I'm going to take that out. All right, I'm doing my best from the technical side, so bear with me. Hopefully everybody can see Eh, the slides right now. Can everybody Espero see que the ya puedan slides? ver mi Is presentación. that a thumbs up? Great, thank you for that. Thanks, Anastasia. I really appreciate that because I'm not always Ok, sure. I checked it last muchísimas night. I gracias. don't know. Les agradezco mucho que me confirmen. Okay. All right, so welcome. Muy bien, así que pues bienvenidas, bienvenidos. So this series that Esta I've been serie creating is called de Compassionate presentaciones que he Embracing creado se Grief, llama Navigating em, Loss with Kindness, Compasivamente Courage, and abrazando Care. el duelo, navegando And la pérdida con bondad, coraje y cuidado. this particular class is Esta clase en offering particular compassionate care to oneself está while dirigida one is grieving. a So last ofrecer time we compasión talked, hacia ti mismo y when I cuidarte presented, una vez que estás we pasando por un presented duelo. about how to take care of someone else. La última vez que And hablamos de cómo there are a lot of similar things that we can actuar do to ante take una care of persona que ourselves if está pasando por un we duelo. shift and reverse the focus Y hay muchas cosas similares que when podemos we're the one hacer that is grieving. para cuidarnos a nosotros mismos y somos nosotros quienes estamos pasando por ese duelo. Okay, I don't think this is working. There we go. Okay. So what I'd like to do and what I usually do in the Así beginning que of lo my que me gustaría classes hacer y lo que is usualmente hago al inicio de to mis clases, have us do a little bit of a grounding exercise, hacer and un this is how pequeño I weave ejercicio in the de tools for how we can learn how to conexión a la tierra do things to take care of ourselves. y es como empezamos a And this is adentrarnos en las just one herramientas of que those podemos ways. aprender And I de have a really long cómo list of hacer tools cosas para in the cuidarnos a nosotros toolbox. mismos. So Y de hecho, let's esa es start una with de an las formas. Así embodiment que grounding exercise. tengo una lista de Embodiment is a muchas very important herramientas part of en esta caja de herramientas. Así que fully empecemos con inhabiting un our em, experience of grief, ejercicio de but conexión in a la a mindful tierra way. And for em, us, whether you're going y through something or de not right now, this is a way to embodiment. use a tool
El to embodiment o el center abrazar lo que está yourself. pasando en nuestro cuerpo es una So if you'd manera like, you de can take a comfortable hacer seat and esto close your eyes. y conectar con Or if you nosotros. want, Es you una can leave them habilidad open, de gently habitarnos a down at nosotros the mismos y a floor nuestra or experiencia en el any duelo. object in your room. Es una manera consciente y para nosotros vamos a hacerlo, aunque no So estemos pasando en first, este momento por este duelo. Así que por favor, te invito a que si así lo deseas, cierres los take a moment ojos. to feel your Si body necesitas dejarlos abiertos, también está bien. Puedes mirar hacia abajo en el piso and allow y yourself to toma un connect to your momento breath. para sentir tu cuerpo y permite conectarte junto a tu respiración. And then scanning the body Ahora, haz una and notice revisión where you de feel tu any cuerpo physical tension in your body. y trata de notar si hay algún tipo de tensión en tu cuerpo. Wherever you're feeling physical tension Lo que sea most que estés strongly in your body. sintiendo, si hay algún tipo de Inhale tensión en into alguna that parte de tu tension cuerpo y trata de and allow the inhalar breath to curl esa around that tensión tension de tu on cuerpo the in-breath y permite que la and then release respiración on the out breath circule a través de esa tensión o a través de esa a few respiración. times. Y luego libera esa respiración, exhala. Vamos a estar haciendo eso un par de veces. Now notice where Ahora you might be nota holding emotional tension in en your dónde body. podrías estar sosteniendo tensión Find emocional. where emotional tension is being held in your body most strongly. Trata de encontrar en qué parte de tu cuerpo esa tensión está sostenida. En qué parte de And tu then cuerpo se on the in-breath, encuentra o se siente de una manera go más down, fuerte. find that tension, curl around it Y with the in-breath, and después then draw it out of the body ve a la with the out-breath. respiración, inhala y encuentra esa tensión. Circula esa respiración con esa inhalación y luego lánzala o sácala de tu cuerpo con la exhalación. And now scanning the body for any mental tension or worries. Y ahora escanea tu cuerpo por cualquier tipo de tensión mental o preocupaciones que podrías tener en este momento. Y revisa en dónde están más fuertemente arraigadas o sostenidas en tu cuerpo. Y luego invita a esta respiración, a esta inhalación, a ir a ese lugar y circular esa tensión mental. Y ahora exhala y sácala de tu cuerpo. And now connect in to an intention today while you are here Y today. ahora conecta todo con una intención el día de hoy mientras estás aquí. Quizá una intención para ti mismo, para ti misma, para un amigo o para un familiar o un vecino que esté pasando por algún tipo de necesidad justo ahora. Quizá esto te prepare para el momento en que alguien en tu vida pueda necesitar tu ayuda durante una transición de la vida en el futuro.
o para cuando tú necesites algún tipo de apoyo durante esta transición de la vida, en cualquier futuro, con conciencia, con compasión, con cuidado. Permitamos que ese momento de bondad toque nuestros corazones. And let's allow this commonality of our humanity que nos permita atravesar esta experiencia humana de pérdida, este duelo, algo que nosotros compartimos, si todos los seres humanos permitimos comúnmente vivir esta humanidad. Ir más profundo y con más compasión. Y ahora deja que tu respiración sea profunda, recordando que en tu cuerpo, en tus sentimientos, en tu respiración. Permite que todo se sienta como una sola cosa, que se está moviendo y que es dinámica, de estar vivos. Y luego lentamente pasar a abrir nuestros ojos. Así que me gustaría empezar con una lectura de un poeta que me gusta mucho, que es Khalil Gibran, que fue un escritor y un poeta de Líbano y escribió un libro llamado El Profeta y el pasaje se llama Dicha y tristeza. Y una mujer decía, y hablaba a nosotros con alegría y con tristeza. Y él respondía, tu alegría es tristeza enmascarada. Y mientras más profunda es tu tristeza, va a profundizar en tu ser. Y mientras más alegría puedas contener, no habrá taza que pueda sostenerlo, como el vino en una copa. Eso está quemado. Cuando eres alegre, cuando estás alegre, mira en el interior, en tu corazón, y podrás encontrar que eso solo está producido por la tristeza. Eso es lo que te está dando alegría. Y cuando estés experimentando tristeza, vuelve a mirar en tu corazón y podrás darte cuenta que estás llorando por aquello que había sido iluminado. Algunos de ustedes están diciendo, la alegría es mejor que la tristeza. Y otros dirán, no, la tristeza es mejor. Pero yo les digo a ustedes que son inseparables. Vienen juntas y cuando una se sienta contigo,
verily, you are suspended like Recuerda, scales cuando una between se sienta sorrow contigo en and el joy. borde, recuerda que la otra está dormida cerca de tu cama. Only when you are empty are you at Entre la standstill tristeza y la and alegría, balanced. solamente cuando estás vacío When the treasure keeper lifts es you cuando to estás de weigh pie his y gold, balanceado. and needs must your joy and sorrow rise or fall. Y necesitas más tu alegría y tu tristeza. So that was a little bit about Así que eso fue un poco this acerca relationship between de esta relación que hay sorrow and joy, and how entre la tristeza y la really alegría, the presence of grief y cómo realmente la appears presencia in de un our duelo experience aparece en nuestra experiencia because we have so much love and porque care for what we've lost. tenemos o tuvimos un gran amor o un gran cuidado I'd por like to aquello que talk a little bit perdimos. about Me gusta hablar un poco what grief is not acerca de lo que before no es talking a un little bit duelo, about what grief is. un poco antes de hablar de lo que sí es un duelo. So as I was thinking about what to prepare for this grief Así que education offering, mientras pensaba en lo que it podríamos felt ofrecer important acerca to de esta actually be educación alrededor responsible del duelo, to sentí not muy approach importante, de hecho, this me topic sentí responsable de of no grief with just facts or abordar este figures tema del or duelo how-tos solamente or con what to hechos do's. o figuras o aquellas cosas que se From tienen que my hacer own o no se personal tienen que hacer. testimony, Desde mi testimonio personal, I can say that grief puedo and the decir que experience of grief el duelo is not y la mechanical. experiencia del duelo no es It's algo not mecánico, always logical. no siempre es lógico It's not always pragmatic. y no siempre es pragmático. It's not a black and white No es experience. algo, no es una experiencia de blanco y It's not negro. clinical. No es It's not a algo pathology. clínico, no es una patología. And really, grief is something that Y realmente el duelo, should not really be medicalized y realmente in the el duelo no sense es that algo we que think there's no debería something de ser wrong with a medicalizado person en or el they're sick sentido or en el que we should give pensemos them pills que because they're hay grieving. algo mal con una persona o que están I'm enfermos not o que saying les that debemos de dar some algún people tipo might not de need that, medicación o píldoras porque están but the pasando por un culture duelo. No sometimes estoy diciendo believes eso. that we should do that. Algunas personas quizá no necesitan todo eso, Grief is not an experience that pero a has a veces set la cultura timeline. cree que deberíamos hacer algo así, There's no que right el or duelo no wrong es una way to grieve. experiencia, que incluso tiene un límite de tiempo, And que it's a no está person's bien o birthright mal la manera en la que to una grieve in persona their own atraviesa un way duelo and y in their en own realidad time. es el derecho de una persona a hacer o atravesar And un there's no duelo a cookie su cutter propia model manera for how y a to su propio navigate tiempo, the y wilderness no of grief, hay una because receta, como una everybody receta de and galletas every para single navegarlo. circumstance of loss Em, is different la in valentía everybody. para atravesar un duelo, porque todos, cada circunstancia de pérdida es diferente Instead, una de otra. grief is an ever moving En lugar de eso, un dynamic duelo
es algo que siempre se está moviendo, emotionally es unpredictable, dinámico, muchas rite of veces es algo passage experience. emocionalmente impredecible. em, It can be very difficult, y puede ser muy frightening, difícil, puede ser exhausting. una experiencia de diferentes ritos o rituales y puede It can ser also be very algo con lo que estemos heartbreaking luchando. Es algo que nos insightful puede hacer sentir exhaustos y and también spiritual. puede ser algo que abra nuestro corazón, que nos haga tomar And conciencia because y puede of ser the una vast experiencia scope muy and range of how a espiritual. person Y can debido a live through their esto, hay experience of una grief, vasta it deserves forma our y un careful rango muy attention, amplio en cómo una care, persona puede love, vivir and su compassion. propia experiencia a través del duelo y So this merece bridge, you see, nuestra is a atención, nuestro metaphor cuidado, for nuestro amor y nuestra bridging compasión para between que este the puente mental que experience vemos como una that we metáfora walk through in para grief atravesar and y the que está physical, entre emotional nuestra experiencia experience mental we y have todo when aquello we que grieve. nosotros trabajamos en un duelo a nivel And físico, a nivel I felt a emocional, a nivel strong mental, need to em, y approach todo the esto que offering today atravesamos en esta metáfora del as puente mientras estamos a pasando por heartfelt un attempt duelo y nos vamos to sintiendo más bridge the fuertes gap y necesitamos between the very acercarnos strong struggle a esta oferta del día que es that most como humans un endure intento when de trying to make sentir el sense, corazón logical de que sense of a este loss puente o esta in the mind brecha entre with the una deeply lucha muy visceral profunda y las physical and emociones más emotional humanas que nos experience están tratando de hacer of sentido being with en loss un sentido and grief lógico de that una accompanies. pérdida en nuestra mente y muchas veces con una emoción completamente y And this, profundamente I'm visceral, hoping, will física y invite the emocional que possibility está vinculada con la of how we pérdida each can y embrace cómo what it el means duelo puede ser acompañado y estoy to lean esperando into que nos invite a and esta live posibilidad in the gray area de of poder grief abrazar lo que cada uno in vive a o gentle experimenta, lo que moment para by cada uno moment, significa compassionate and embodied y way. toda esta área gris que pasa durante el duelo la podamos vivir de una manera más gentil, la podamos atravesar momento a Some momento of de us manera may be compasiva aware y of podamos a story encarnar esta manera when con nosotros mismos. Shakyamuni Buddha Quizá was algunos a de prince nosotros before he estamos went conscientes on de his la journey historia de to find out Shakyamuni what the meaning of life Buda, was que era un and to príncipe antes de que solve the él problems of suffering saliera in his own a path. su camino para When, encontrar qué and I significaba realmente imagine la vida y resolver los problemas del sufrimiento en su like propio him corazón. in this particular Y yo me story imagino that I como too am él en not the only esta one historia here particular que who yo wants to estoy live in a también world en esto, que esto que that estoy was sintiendo yo at the no time soy el único que lo está sintiendo en untouched el mundo by the idea of y, death y no, y en ese tiempo 2,500 no years estoy ago libre de when esta the idea Buddha de la was a muerte. prince 2500 años before atrás, becoming cuando an el Buda era un príncipe, awakened being. antes de convertirse He en el lived ser as a iluminado y despierto, prince in this very él protected vivía environment and was kept como away from un seeing príncipe en este the ambiente condition of súper the world protegido y no until permitía he one que day nadie lo ventured out viera, from no the estaba palace consciente, grounds estaba and separado de ver lo directly que witnessed realmente estaba himself pasando en el mundo, las condiciones en sickness, las que estaba, aging, hasta que un and día those who were deceased. decidió salir del palacio And this y deeply distraught directamente him vio por sí mismo la enfermedad, el because this was the envejecimiento first y a time he aquellas became personas que aware of the estaban actual human condition. enfermas y que
estaban teniendo then he decided, em, wow, I need to do eh, something about that. estaban teniendo tantas That dificultades doesn't y make decidió que sense. se tenía que hacer algo. What this is, I'm using this as an example to illustrate as a metaphor that Y there are estamos many usando esto como cultures como un in ejemplo, this como una world metáfora, that we live in that do not talk openly about death, dying, loss, y estamos usando aging, and grief. esto como un ejemplo para In ilustrar fact, una it's often metáfora en hidden la que from our en muchas mainstream culturas, en experience. el mundo en el que vivimos, Our elderlies no are se tucked habla away in abiertamente nursing acerca de la homes. muerte, de estar muriendo, de la pérdida, del Mortuaries envejecimiento, del and duelo. De graveyards are not hecho, usualmente places se we think to esconde go on a Sunday pues estas afternoon. experiencias de que estamos And the envejeciendo grieving o and the que loss hay personas que están quedándose en casas, fade into the en woodwork asilos. No se after the first habla month or two. de los duelos People forget. They don't pay attention that that y no loss sabemos is que hay a muchas personas que están forever teniendo loss for duelos, que you. están viviendo pérdidas, And que grief is often están quedando also perdidas. pathologized, Y meaning luego el primer we mes o make it a dos, medical la problem gente se olvida, when it's a no prestan natural atención a human esa pérdida. experience. mm, y Until de hecho, muchas loss veces el and duelo es grief algo touches us directly patologizado. in some way, Lo convertimos en we un can problema remain in the médico cuando dark en realidad es una experiencia humana, es about natural. the difficult and Eh, unpredictable landscape hasta que no nos of pasa, this hasta que no experience. nos toca directamente experimentar ese duelo o esa pérdida de alguna manera, no There podemos was another story, em, the story darnos of cuenta que no se puede Kisha permanecer en la Gutami oscuridad. and the mustard Nos seed. damos cuenta de lo difícil y lo impredecible que This es esta ancient story experiencia in the Buddhist y tradition is about hay a una, distraught mother named Kisha Gutami, who was guided hay to otra seek historia the de help alguien of llamado Lord Buddha Kisha in que her earnest request fue guiada to para buscar y help ayudar her al Lord Buda resurrect her deceased child, her only beloved child, after begging en su everywhere más for medicine to sincero bring her child's life back. Overcome by total grief, she approached Lord Buddha, who listened compassionately to her and offered to help her. But first, y, he said she must go to town, venture into town to find a mustard seed y le from a ayudó home ayuda that had not been touched by death. And so she y le went ofreció ir home a to una home, aventura en la que pudiera encontrar una semilla and de as the story mostaza. goes, she did eh, as she was instructed, a través de una and yet casa, returned desde una to casa en la que no the había, Buddha empty-handed, en la que no había tocado nunca la puerta a la as there was muerte. no such home that had not been touched by death. Y ella hizo lo que le And pidieron, from this fue experience, y Kisha Gutami empezó a came to the understanding tocar en estas that casas her sorrow y no is había not un hers solo hogar alone. que no hubiese sido tocado por Loss la was muerte. universal. Y desde su experiencia, Kisha Utami entendió que su sufrimiento So the Buddha era algo que helped varios her to habían see the sufrido. truth of impermanence and make it a reality in the sense that she was not going to be able to Así bring her que child el back. Buda la ayudó a ver
la verdad acerca de la impermanencia y hizo que realmente esto cobrara sentido, que no iba a poder traer a la vida de vuelta a su hijo y que tenía que encontrar una manera de liberarse y de encontrar paz. And I see the moral of this story as something that can guide us into the tender heart of the very real and universal human experience that we all will have at some point. Y esta parte moral en esta historia puede guiarnos a tener un corazón más cálido y entender que esta es una experiencia real y universal que todos vamos a experimentar en algún momento y que la muerte y la pérdida y el duelo es una experiencia que en algún punto nos va a tocar a lo largo del camino. Así que podemos conectarnos con esta historia y encontrar algún tipo de bondad y compasión en nuestros corazones. So the human condition is fraught with constant change. Change that's both unpleasant and pleasant. And as for the Así que la unpleasant condición changes, humana these experiences es frágil y con constantes range from a cambios. loss of a job, Los cambios a health pueden ser challenge, placenteros o no placenteros. all the way Y up to para the los loss cambios no of a loved placenteros, estas one. experiencias pueden We tener cover un quite a rango muy few of amplio, por the ejemplo, perder un trabajo, different un types desafío de of losses salud, in the algún last tipo de offering. pérdida, perder a alguien a quien amamos. But you know Bueno, when you aquí lose estamos something, cubriendo algunas de it estas feels diferentes formas like de something's pérdida. missing. Something's no longer there that was there. Something was present that is no longer present. And the quality of change is something that does Y, lead us from experiencing the presence of something in our lives into an y es experience algo of que the muy absence of something probablemente in our va a lives. estar presente en nuestras vidas y el duelo o esta pérdida es darnos cuenta que For algo some of estaba these presente en changes, nuestras vidas y en one's algún ability momento to deja de come to estar presente. understand and accept Y the algunos de estos absence of what cambios was lost tenemos que empezarlos a enfrentar y a may be much desarrollar more la difficult to habilidad de metabolize entender y than other aceptar esta kinds of change. ausencia de aquello que acabamos de perder. Y quizá hay cosas que nos va a ser mucho más More difícil difficult digerir, experiences of va a haber change and cambios que loss nos often give desafíen way más, to va a haber an experiencias altered más state of difíciles reality acerca del cambio y in la which pérdida it is hard to believe y or en accept realidad incluso a that what veces was once altera nuestro present estado de in realidad our lived y experience is now muchas veces nos cuesta permanently mucho absent trabajo creerlo in a o visible way aceptarlo from our lived y, experience, y muchas veces eso pasa en nuestra experiencia de vida. such as the absence of a loved one. And the Incluso absence como of a loved one, I would esa say, is ausencia one of the de alguien most a quien difficult amamos. losses Y podría decir que esa es to una navigate de las such a pérdidas loss. más difíciles para navegar. But there are many ways that we can feel that. And only each individual will really know what that's like for them, because everybody experiences loss Pero differently. aquí hay diferentes formas en las que nos podemos sentir y solo cada persona de manera individual puede realmente One thing saber we share in common cómo se siente para sí mismo, are porque different cada persona aspects or experimenta la pérdida stages de of una manera grief distinta. that Una de las cosas que are compartimos en non-linear. común en diferentes aspectos Many may think that es grief que el is duelo tiene navigated in a linear diferentes way. etapas y
no son lineales. Quizá muchas personas piensan que el duelo es algo lineal y, y no es así. Son diferentes etapas, pero no es una línea continua de tiempo. Aquí aparece una lista de algunas de las cosas que pasan cuando estamos atravesando un duelo, cuando estamos pasando por diferentes etapas. Por ejemplo, lo negamos, sentimos depresión, sentimos enojo y sentimos finalmente aceptación. La realidad es que cada persona va a atravesar y navegar el duelo a través de diferentes elementos de una manera más orgánica y dinámica y de alguna manera también de una forma impredecible. Puedes pasar entre una y otra etapa y balancearte entre ellas por un tiempo, quizá pensando que ya llegaste a la aceptación y de repente cae en ti o caes en esta depresión o vuelves a sentir este enojo o sientes algo de negación. Y es importante que sepas y seas consciente que el proceso de duelo, tanto para nosotros cuando nosotros lo estamos pasando, como para aquellas personas a las que les queremos dar apoyo, no hay una forma correcta o incorrecta en la que se experimenta el duelo. Tu proceso va a ser único para ti y es bueno honrar eso. Y también es bueno pedir ayuda. Algunos de estos elementos del duelo podemos tratar de entenderlos mejor y reconocerlos. Así que voy a ir a través de ellos de manera ordenada. Digamos que la negación es esta creencia, es esta incredulidad de que algo así haya pasado. Y esto viene con un shock, especialmente en las pérdidas repentinas o traumáticas, pero también puede pasar con otros tipos de pérdidas. Y suele estar con una situación de shock, con una pérdida repentina, perder a alguien a quien amamos, una pequeña batalla con el cáncer. Por ejemplo, la negociación es este intento de convencernos a nosotros mismos de que es posible que las cosas regresen a como estaban antes de esa pérdida o de que vamos a recuperar aquello que perdimos. Estamos tratando como que de hacer un trato de, por ejemplo, en la historia, esta mujer en la que su hijo había perdido, ella no quería negociar, quería a su hijo de regreso y eso es perfectamente normal, pagar $1,000,000, $1,000,000,000 para regresar a esa persona a la vida. Y de ahí viene el enojo, por ejemplo, con algo de frustración, aquellas cosas en las que no tenemos el control de la situación. Y esto no debió de haber pasado y de todas maneras pasa y no parece justo y no es justo que yo pierda a esta persona que amo o que esté pasando por esta situación. La depresión es un sentimiento
de una tristeza profunda, de una desesperanza, de que no nos podemos recuperar de esta pérdida. Es un tipo de no querernos dar, es un tipo de darnos cuenta que en este caso algo pasó y que no estoy aceptándolo del todo y me hace sentir súper triste y súper desesperanzado. Y luego llega la aceptación en términos de aceptar el hecho de que esta pérdida pasó y que no hay nada que yo pueda hacer para que ese resultado sea diferente. Y de una manera es una decisión que llega de manera natural con el tiempo, de abrazar la vida y sucede si abrazamos el duelo y las emociones. Y de hecho, que vamos a tener que seguir viviendo sin aquello que hemos perdido. So I'm going to share with you one of my intimate stories about loss. And to share with you Así at this que point voy a compartir con ustedes una historia muy íntima acerca de la pérdida even somewhat qualified to y, share these kinds of things with you and y de why I would hecho es entrust you algo to por lo que siento que to estoy share these things with calificada you. para hablar de estos temas con ustedes y por eso lo quiero compartir. And I wish to speak from my heart and my lived experience. Y en realidad les voy a hablar desde mi Because it corazón y desde has mi been my experiencia personal, personal, direct experience of porque esta ha navigating sido loss mi experiencia directa y personal de and navegar a el long duelo pathway of personal study y on the un subject camino of personal trauma muy and largo grief de that helped me navigate estudio my own y experiences temas of acerca trauma de el and grief. trauma y el duelo que me han ayudado a navegar mi propia So experiencia this is a de picture trauma y of duelo. myself Esta and a es man una named Michael foto Drew Leibowitz, who in de mí y un 2017 hombre llamado Michael Drew was Leibowitz, my partner of que about en a year at that 2017 time. And this había was sido mi taken pareja on por un año en ese Thanksgiving Day. momento This picture y estábamos en was un día de taken acción de just gracias. 3 days Y before he esta passed away. foto fue tomada 3 días antes de And que él muriera he passed away suddenly in my y él presence of a heart attack. falleció repentinamente en mi presencia de un Nobody ataque al saw it coming. corazón. Nadie lo We vio didn't venir. know what was happening when No he started to sabíamos qué have era symptoms. lo que estaba pasando cuando él empezó a tener And síntomas suddenly y de repente, he was gone. ya And se the había way ido. I describe my experience about losing Y la this manera en la que yo beautiful human describo being esta in my life experiencia de who perder a este I was hermoso ser very humano in love with, I wanted to en mi marry, vida, yo estaba muy is a enamorada, me quería pleasant casar, and beautiful being. era un ser And hermoso we had just started our life together. And I think it was y había probably one of the most empezado nuestra vida happy times juntos, era of una my persona life. súper agradable y habíamos I empezado had never anticipated such nuestra vida. a shift in Quizá my uno de los momentos reality. más felices de mi vida y I nunca describe the pude experience of that imaginarme o loss anticipar este like a cambio en mi bomb realidad. that went off inside Puedo of my describir heart. esta experiencia de pérdida como una bomba And for que many, fue many, o que many estalló months, dentro de mi corazón. I Y por fought muchos, inside myself muchos, just to breathe muchos every day meses yo while I peleaba lived inside conmigo solo para respirar cada día. an invisible Mientras soul yo vivía esto por intensificating unit dentro, of my own heart. una invisible alma, alma, invisible 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 alma, invisible
eh, y una unidad de cuidados intensivos en mi propio hogar. Y la intensidad de esa experiencia de pérdida fue profundamente relacionada con mi amor por él. Pero también tuve esta experiencia que estaba relacionada con el trauma de la pérdida que no me había permitido vivir duelos apropiadamente por años. Un ciclo que yo pienso que hizo que todos estos elementos se unieran de una manera impredecible y que toda esta agitación, todo esto agitara todo y me llevara a una tristeza muy profunda. Yo estaba completamente intolerable. Para algunas personas el shock y el trauma de una pérdida en particular puede complicar la experiencia del duelo, que eso fue lo que me pasó a mí y lo hizo muy difícil. Me hizo muy difícil poder ser una persona funcional y tener una vida funcional. No todas las personas atraviesan por algo así. Y pues lo creas o no, y lo veas o no, cuando una persona va a través de eso y pues esto fue muy difícil. Cada uno experimenta la pérdida de una manera diferente. Lo repentino de esto, la pérdida de Michael, abrió un montón de pérdidas no procesadas desde mi infancia y eso exacerbó y complicó mis creencias y me tocó un gran tiempo recuperarme y yo experimenté muchos síntomas desafiantes que incluyeron, por ejemplo, falta de apetito, depresión, ansiedad, falta de energía. No estaba interesada en hacer cosas con otras personas. Estaba como inhabilitada. No podía ni siquiera salir a lugares públicos o estar alrededor de la gente. Tenía dificultad para concentrarme y para tomar decisiones y no sé, perdí las funciones básicas ejecutivas para hacer las cosas básicas de todos los días y me sentía sola porque no solamente había perdido a mi pareja, tenía este sentimiento de estar o de sentirme sola existencialmente en mi duelo, porque fue muy, muy, muy difícil para la gente que me amaba ser capaz de realmente relacionarse con mi experiencia, porque ellos no estaban seguros de cómo ayudarme, de cómo hacer algo para que yo estuviera mejor. Creo que quizá estaban asustados y no estaban seguros, no me querían lastimar más, así que se alejaban. Y fue un periodo de mucha soledad y esas eh, compañías del duelo, es importante que entiendan un poco algunos factores acerca de la variedad de experiencias que nosotros podemos tener en una pérdida. Y bueno, eso lo vamos a cubrir más en la segunda parte, pero por ahora quiero compartir que en el contexto de, de perder algo, eso importa y en realidad eso puede afectar toda tu vida. Una persona
con quien puedas enviarte mensajes, decir hola, te amo, ya comiste, podemos comer juntos. Esto va a tener un gran impacto en alguien que ha tenido una pérdida versus alguien que con quien no estés realmente conectado. En mi caso, fue una experiencia muy, muy severa esta pérdida. Vivíamos juntos, éramos una pareja y también en el contexto previo de mi vida, las pérdidas pueden complicar esa experiencia. Para otros puede ser una experiencia completamente diferente. También psicológicamente cambias. Hay cambios en el cerebro, en el cuerpo. Todos vamos a través de esto, como que tomando una forma distinta. Cuando pierdes a una persona que hace que tengas un cambio significativo en tu vida, que su ausencia cambia lo que pasaba en tu vida, y que ahora ya no está, puede hacer que se hagan estos cambios psicológicos. Y es un rango muy amplio, es severo dependiendo del contexto, de la disposición de la persona. Y finalmente, vivir una vida normal, esto a lo que nosotros llamamos el nuevo normal, es como la vida se va desenvolviendo. A través del duelo, muchas personas experimentan un gran cambio. Tienen realmente que vivir un nuevo normal y eso es lo que es la vida después de la pérdida, porque tú experimentas una realidad día a día, y quizá ya no es parte de tu vida más. Con esta pérdida, esa vida del día a día se fue y ahora necesitas un nuevo territorio y ¿qué es esto que tengo que hacer? ¿Y quién lo hizo la última vez? Y he hecho esto por los últimos 8 años y este duelo me cambió a través del tiempo, con ayuda, con apoyo apoyo social y con muchísimo trabajo interno, pero nosotros podemos atravesarlo y tomar o recuperar nuestro propio curso. No hay un marco de tiempo establecido. Tú siempre, 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 siempre vas a amar a las personas que perdiste y probablemente vas a seguir sintiendo un poco de tristeza en tu vida de que ya no estén aquí, pero el dolor sí cambia y también sana. Y la aceptación no es que llegue por sí sola, la aceptación va a llegar en algún punto. Así que el duelo es una emoción que nos mueve cuando nosotros experimentamos este nuevo normal, que es la vida después de la vida. Nos empezamos a preguntar, ¿qué es esto del nuevo normal? ¿A qué te refieres con este nuevo normal? ¿Cómo lo navegamos? No quiero vivir un nuevo normal. Es esto, pero necesitamos conectar en la vida. Necesitamos reconectarnos en algún punto. Y vamos a pasar por un rechazo fuerte de esta idea, y la vamos a tener que conectar con nuestra vida, de que la vida ha cambiado, de que mi entorno ha cambiado dramáticamente. Así que hay diferentes formas en las que podemos vivir el nuevo normal después de una pérdida.
un nuevo normal que nos lleve a una nueva forma de vida y que se hace presente en nuestro día a día. Así que esa presencia, esa ausencia nuevamente, tenemos esta nueva experiencia nuestra de un nuevo normal, de nuestra psicología. Y como lo dije antes, el cuerpo y el cerebro atraviesan estos cambios. Esta pérdida algunas veces afecta nuestra funcionalidad de cada día y eso significa que tienes que hacer cambios. ¿Y cómo vas a ir acercándote a esos días hasta que puedas regresar a lo que ya es conocido para ti en tu día a día de alguna manera y que se vuelve algo manejable? Algunas veces podemos experimentar alguna disociación de nuestros cuerpos. No queremos estar en nuestro cuerpo y es una experiencia muy real querer salir de nuestro cuerpo cuando perdemos a alguien y luego regresamos a nuestro cuerpo y estamos entre este lugar y esta forma en la que nuestra mente está tratando de entender esta pérdida y entender esta intensidad y estas emociones difíciles y la intensidad de ellas. Incluso a veces necesitamos un poco de silencio, así que es importante empatizar con la experiencia personal. Es importante realmente abrazar lo que estamos experimentando a través del duelo. Trabajamos con las emociones difíciles que van apareciendo con una conciencia profunda y permitiéndonos a nosotros mismos fluir y aceptar, fluir en esta aceptación de estos emociones y de estos sentimientos que van apareciendo, no forzarnos a simplemente aceptar lo que ya pasó y alejar o tratar de sacar estas emociones sin entenderlas, sino en lugar trabajar con esta conciencia, con este mindfulness, con todas nuestras herramientas que nos puedan ayudar a, a trabajarlo. Quizá un grupo que nos ayude a sentir seguros, sostenidos y que podamos expresar estas emociones y movernos a través de ellas en nuestra propia línea de tiempo. Así que en un sentido es aceptar que van a aparecerse y nosotros podemos verlas sin juzgarlas o sin resistirnos a ellas y darles espacio en la mesa, así como hacemos con alguien más. Atravesar un duelo nos transforma a través de navegarlo, navegando nuestras pérdidas, y eso no es una enfermedad mental, no es una patología, es una parte natural de nuestro camino cuando estamos atravesando un duelo. Así que yo creo que por esta clase podemos utilizarla en estos últimos minutos. Voy a compartir con ustedes una pieza importante. Si podemos pensar qué quisiéramos en nuestra vida. Quiero que pienses qué te podría ayudar si tú fueras o si estuvieras pasando, si fueras a pasar por una experiencia de pérdida. Es súper importante establecer el tipo de apoyo que necesitas en la comunidad, apoyo social. Es importante para aquellos que han experimentado trauma o pérdida de diferentes tipos. Y es fácil, es más fácil pasar el duelo si sabemos qué tipo de apoyo necesitamos. Puede ser algún tipo de apoyo en la escuela, de tu comunidad espiritual, a lo mejor ni siquiera de la comunidad humana. Quizá requieres
compañía de algún animal. Esta búsqueda empírica, esta comunidad que te soporta o que te apoya, trayendo conciencia acerca de la importancia de encontrar programas para ayudar a las personas a navegar el duelo de esta manera. He tenido la fortuna de conocer en persona a la doctora Joan Cacciatore, que tiene una granja de cuidado, una granja de animales rescatados muy, muy cerca, y ella toma animales que han sido maltratados, los rescata, y estos animales son mucho más humanos. Están recibiendo el espacio para sanar el trauma y están ahí. También puede ser que necesites familia, amigos. No todos van a saber sostener un espacio para ti, así que trata de encontrar a alguien en quien confíes, un par de amigos, amigos que estén cercanos, con los que puedas establecer esta confianza, y asegúrate de tenerlos cerca, al menos una o dos personas con quien puedas hablar profundamente de cosas profundas mientras pudieras estar pasando por un duelo, porque realmente pasar esto solo es una jornada más difícil. Es importante que la mayoría de la gente tenga con quien acompañarse, y también es bueno saber que la mayoría de la gente no está entrenada o no está educada acerca de cómo brindar apoyo. Así que también es importante que busques a alguien profesional y que perdones a las personas que no saben qué hacer, ¿ok? Muchas de las personas tienen buenas intenciones, familia, amigos, quieren como que reparar o arreglar o hacer que esta sensación que tienes se vaya, y entonces incluso a veces te sugieren tomar algún medicamento, y pues no, eso no se puede, no se puede arreglar una pérdida de alguien a quien amabas o hacer que la situación que antes estaba ahí regrese. Así que aunque son personas que están ahí con buenas intenciones, pues no, un medicamento no. Así que hay personas que tratan de ser amables y bueno, está bien. Nosotros somos personas diferentes de la pérdida y muy probablemente vamos a necesitar a diferentes tipos de personas cuando estamos atravesando un duelo, y vamos a necesitar diferentes tipos de apoyos. Y el mejor apoyo, el último apoyo, el apoyo insuperable es el amor. Recibir el amor, la compasión, la presencia, la buena escucha y esas pequeñas acciones que ayudan es la mejor medicina. Es la mejor medicina que necesitan aquellas personas que están pasando por un duelo, y tienes el derecho de elegir tu círculo de soporte y encontrar tu propia manera y decidir cuál es el tipo de ayuda que realmente necesitas. Así que ya estamos un poquito fuera de tiempo. Quiero compartir con ustedes, por último, que si tú estás pasando por un duelo, o conoces a alguien que esté pasando por un duelo,
no duden en invitarlos a escribir a Blue Sky Friend. Quiero invitarlos a que nos escriban. Quiero que la gente que está pasando por este duelo me pueda contactar. Y también si encuentras personas que podrían ayudarse, tenemos, ayúdanos a llegar a ellas, tenemos grupos de soporte, tenemos parejas, familias, comunidades. Incluso podríamos hacer un grupo especial para ayudarte. Aquí hay un código QR. Y también, si no quisieras participar en algo grupal, podemos hacer una sesión personal de soporte. Solamente tendríamos que ver el tema de los horarios. Así que aquí están los códigos QR. Vayan a nuestro sitio web para hacer uso de estos servicios si los necesitan. En realidad son gratuitos. Dependemos de donaciones, pero en realidad son gratuitas, no necesitas recursos, son gratuitas. Es una Blue Sky Friend, es una comunidad que se sostiene de donaciones. Somos una comunidad internacional de amigos y nuestra misión es brindar apoyo a través del duelo y que las personas no pasen estos duelos solos. También estamos ofreciendo oraciones para las personas que están muriendo o que murieron. Y bueno, la próxima semana tendremos otra clase. Y la próxima clase será con Ellie van der Pas, quien enseña clases el tercer viernes de cada mes. Hopefully everyone had a chance to see that and get the information, and I'll stop the share so I can Espero see hayan tenido everybody. esta información. Muchísimas gracias. Thank you all for coming. Muchísimas gracias a todos por venir. Has a question or anything they'd like to ask, I mean, we can just. Y si hay alguien que tenga una pregunta, la podemos responder, y si no, pues eso sería todo. Voy a esperar un minutito por si alguien tiene alguna pregunta. Thank you all for coming. And if you do have questions that come up, please email us. Y también, si tienen alguna pregunta que no quieren hacer aquí, pueden enviárnosla por mail, por el chat de Telegram, en un mensaje grupal o personal, como ustedes gusten. Thank you, Kathleen. Nice that you're in town. We'll see you tomorrow, I bet. Yeah, very nice. Okay. Yeah. Mm. Okay, if there's no questions, then I think Si no hay preguntas, eso sería todo. Les mando mucho amor. Nos vemos la próxima vez. All right, much love, everybody. Bye-bye.